Era un sábado de finales de octubre cuando 5 adolescentes, cargados con mochilas y sueños, se encontraron al borde de un bosque remoto, conocido por pocos y olvidado por casi todos. Lucas, Clara, Joel, Sara y Diego habían planeado esa escapada durante semanas, cansados de la rutina y la superficialidad de sus vidas conectadas permanentemente a las redes sociales. Su objetivo era simple: desconectarse del mundo digital, huir del ruido constante de mensajes, notificaciones y filtros, para sumergirse en la naturaleza y en una experiencia auténtica. «Vamos a desconectar de verdad», insistió Lucas mientras encendía su linterna. Nada de celulares, nada de internet, solo nosotros, el bosque y las historias que nos contamos alrededor de la fogata. Clara sonrió entusiasmada, pero con una chispa de inquietud en sus ojos. Sabía que esta aventura sería más que un simple escape. Ella había escuchado rumores extraños sobre esa zona, historias que circulaban en foros clandestinos de la Deep Web, el lado oscuro y oculto de Internet, donde se movían personas y actividades que la mayoría prefería ignorar. Algunos de esos relatos hablaban de encuentros siniestros en esos bosques, eventos clandestinos donde se celebraban actos prohibidos, vigilados por ojos anónimos que transmitían en vivo a un público pervertido y sediento de violencia. Joel, siempre reservado, se mantuvo en silencio, pero su mirada nerviosa no podía ocultar que esa idea le removía algo profundo. Sin embargo, confiaba en Lucas y en el grupo. Sentía que necesitaban esa noche para escapar de la presión constante de la escuela, las redes sociales y la sobreexposición que dominaba sus vidas. Sara y Diego, bromistas y aventureros, intentaban restarle importancia, pero también guardaban sus propios secretos, miedos y dudas. El grupo caminó durante 1 hora, atravesando senderos entre árboles altos que parecían tocar el cielo, hasta que encontraron un claro donde decidieron instalar el campamento. El lugar era perfecto, aislado, sin señal de teléfono móvil, solo el susurro del viento y el sonido lejano del riachuelo cercano. Mientras armaban las tiendas y reunían leña para la fogata, el crepitar de las ramas secas y la oscuridad creciente parecían intensificar el silencio que los rodeaba. Al caer la noche, la fogata se volvió el centro del mundo, una esfera cálida de luz que hacía bailar las sombras sobre sus rostros. Uno a uno comenzaron a contar historias de terror, relatos clásicos, leyendas urbanas y algunas invenciones propias para asustarse mutuamente. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando Clara, con voz baja y temblorosa, les habló de aquellos rumores de la Deep Web. «Hay gente que usa la Deep Web para transmitir cosas horribles en vivo», les susurró. «Esos videos nunca llegan a la superficie, solo unos pocos los ven. Gente que paga para ver cómo otros sufren, como un juego macabro». Los chicos se miraron entre sí, algunos incrédulos, otros visiblemente afectados por la idea. Diego intentó bromear, diciendo que eso era solo leyenda urbana, pero nadie pudo negar el escalofrío que recorrió sus espaldas. Mientras la noche avanzaba, un crujido distante, extraño, comenzó a escucharse desde la espesura del bosque. Los susurros y risas nerviosas se apagaron lentamente, reemplazados por una sensación de que no estaban tan solos como creían. De repente, entre los árboles, emergieron figuras vestidas de negro, con máscaras que ocultaban sus rostros y armas oxidadas en mano. Uno de ellos levantó una cámara, mostrando la escena a un público invisible pero presente, una audiencia oculta en los rincones más oscuros de la Deep Web. La transmisión había comenzado, y el juego macabro no tardaría en arrasar con todo. La oscuridad del bosque se volvió densa y opresiva, mientras la fogata era la única barrera contra lo desconocido que se cernía sobre ellos. Los adolescentes se quedaron paralizados, incapaces de reaccionar con rapidez ante la irrupción inesperada. Las figuras enmascaradas avanzaron sin prisa, pero con una determinación que helaba la sangre. La cámara que uno de ellos sostenía enfocaba cada movimiento, transmitiendo en tiempo real una escena de terror que solo unos pocos elegidos en la Deep Web podían contemplar como entretenimiento macabro. Lucas intentó ordenar a sus amigos que se reagruparan, que buscaran una salida, pero las voces autoritarias y los gestos violentos de los intrusos aplastaban cualquier intento de resistencia. Con voz áspera y fría, uno de los hombres habló. «Esto no es un juego, chicos. Aquí no hay segundas oportunidades.
Ustedes serán las estrellas de un show que nunca olvidarán. La audiencia ya está observando, y solo uno podrá salir con vida. La pesadilla había comenzado. Los adolescentes, atónitos y aterrados, vieron cómo sus vidas se convertían en el espectáculo más siniestro, un juego perverso donde el miedo y la traición se entrelazarían en una lucha por la supervivencia. La Deep Web, ese mundo oscuro y oculto, les había atrapado en sus garras más letales. La voz del hombre enmascarado resonó con una frialdad que cortaba el aire helado de la noche. No había lugar para la esperanza ni para el diálogo, solo para obedecer las reglas de un juego cruel diseñado por mentes retorcidas que disfrutaban desde la sombra de la Deep Web. Las cámaras enfocaban cada rostro, cada gesto de terror, cada respiración acelerada. La transmisión ya estaba activa, y al otro lado del mundo, un público invisible observaba expectante, sediento de sangre y sufrimiento. Lucas trató de mantener la calma por el grupo, aunque sus manos temblaban y su corazón latía con fuerza desbocada. Sus ojos buscaron a sus amigos, intentando transmitirles fuerza, pero se encontró con miradas llenas de pánico, dudas y traición latente. Sabía que aquella noche no solo los pondría a prueba físicamente, sino que desgarraría la confianza y los lazos que los unían desde la infancia. «No queremos hacerles daño», intentó decir Lucas con voz firme. «Solo déjenos ir». El hombre de la máscara con hacha oxidada se acercó lentamente, levantando el arma como un símbolo de poder absoluto. «¿Creen que tienen elección?», replicó con sarcasmo. «Aquí no hay escapatoria. La audiencia no aceptará menos que un espectáculo digno». El primer desafío fue brutal y rápido. Los adolescentes fueron separados, enviados a recorrer diferentes partes del bosque bajo la vigilancia constante de los enmascarados. Cada paso, cada movimiento era monitoreado y grabado para alimentar ese oscuro circo virtual que se desplegaba en las entrañas de la Deep Web. El miedo los empujaba a correr, esconderse y luchar, pero también sembraba la semilla de la desconfianza. Joel, el más reservado, desapareció en un rincón del bosque con Clara, mientras Diego y Sara se enfrentaban a una decisión imposible: ayudar a un amigo o salvarse a sí mismos. Lucas, atrapado en medio de aquella pesadilla, sentía cómo la tensión crecía hasta el punto de romper la amistad que los había mantenido unidos. La sombra del egoísmo comenzaba a extenderse, alimentada por la desesperación y el instinto de supervivencia. Los enmascarados, espectadores y verdugos al mismo tiempo, se deleitaban con cada traición, cada grito y cada enfrentamiento entre jóvenes que apenas comenzaban a descubrir el verdadero rostro del horror. Las cámaras capturaban cada detalle para una audiencia que se alimentaba del caos, escondida en los rincones más oscuros y anónimos de la Deep Web. Un lugar donde la moralidad no existía y la crueldad era moneda corriente. Lucas sintió que la única salida era enfrentarse a su mejor amigo, Joel, en un combate desgarrador donde la lealtad y el miedo se mezclaban en un torbellino de emociones. Cada golpe, cada mirada, cada lágrima era un recordatorio doloroso de que en ese juego solo uno podría sobrevivir para contar la historia. El combate entre Lucas y Joel fue más que una pelea física. Fue la lucha entre dos almas desgarradas por la traición y la desesperación. Bajo la luz tenue de la luna filtrada entre las copas de los árboles, sus movimientos eran torpes, cargados de miedo y dolor, pero también de la terrible necesidad de sobrevivir. Cada golpe que intercambiaban parecía romper no solo sus cuerpos, sino también el lazo que los había unido desde siempre. Lucas veía en los ojos de Joel la mezcla de miedo, rabia y tristeza, un reflejo de lo que él mismo sentía. No quería lastimarlo, pero sabía que en aquel juego macabro, diseñado y orquestado desde la oscuridad de la Deep Web, solo podía quedar uno. Finalmente, con un esfuerzo supremo, Lucas logró desarmar a su amigo y con lágrimas cayendo por su rostro le susurró: «Lo siento. Esto no era lo que debía pasar». Joel cayó al suelo, derrotado, y en ese momento, la transmisión en vivo capturó cada detalle, cada emoción cruda que el público anónimo devoraba con perverso deleite. Pero la pesadilla no terminó ahí. Los enmascarados se acercaron para confirmar que solo quedaba un sobreviviente, y con voz fría anunciaron que Lucas era el elegido para contar esta historia. La historia que nadie creería. La verdad oculta detrás del velo oscuro de la Deep Web. Cuando el amanecer comenzó a asomar tímido en el horizonte,
Lucas caminó solo entre los árboles, marcado para siempre por la violencia y la traición que la noche anterior había desatado. Su cuerpo y alma estaban quebrados, pero su voluntad de denunciar aquella aberración ardía con más fuerza que nunca. Con la última imagen en su mente de la pantalla mostrando el rostro de la audiencia oculta en la Deep Web, Lucas juró que revelaría al mundo entero el horror que se oculta tras esa red invisible, esa oscuridad donde humanos se convierten en bestias y el sufrimiento es espectáculo. Y aunque la noche se llevó a sus amigos, él llevaba consigo la única esperanza, que su historia sirviera para evitar que otros cayeran en las garras de ese infierno digital. Andrew siempre había llevado una vida común, casi rutinaria. Trabajaba en un supermercado de un barrio tranquilo, atendiendo cajas y reponiendo estantes, mientras en las noches se inscribía en cursos en línea para intentar abrirse camino en algo más allá de la monotonía que le consumía. La curiosidad era uno de sus pocos motores, aunque por lo general se quedaba en lo superficial, navegando las redes sociales o viendo videos sin mayor profundidad. Pero todo cambió una noche cuando su amigo Tomás le habló de la Deep Web, un rincón oscuro y poco accesible de Internet que pocos se atrevían a explorar. Es como otro mundo, donde todo se mueve en secreto, le dijo con un tono entre emocionado y temeroso. Andrew, con esa mezcla de aburrimiento y esa vieja chispa de inquietud por descubrir algo nuevo, decidió seguirle el juego. Armado con un navegador especial y un par de consejos básicos, Andrew se internó en ese universo clandestino. Las primeras horas fueron un choque. Sitios de ventas ilegales, mercados negros digitales, foros llenos de lenguaje codificado y una sensación constante de peligro latente. Pero fue una página en particular la que le congeló la sangre. Murder on Demand. El sitio era un catálogo macabro, una galería virtual donde se mostraban imágenes y videos de asesinatos brutales. La crudeza de las escenas era insoportable, cuerpos mutilados y torturados, rostros congelados en expresiones de horror absoluto. La mayoría de los usuarios comentaban con frialdad o morbosa admiración, como si observar esa violencia fuera un espectáculo sin conciencia ni empatía. Andrew, horrorizado y fascinado a la vez, continuó navegando hasta que una imagen le hizo detenerse con el corazón acelerado. En el fondo borroso de una foto, reconoció un detalle inquietante, un dibujo peculiar que había visto antes, hecho a mano, con un estilo muy particular. Ese arte le recordaba a Tomás, quien además de trabajar ocasionalmente como diseñador gráfico, siempre había mostrado un talento oscuro y obsesivo por lo macabro. La sospecha creció rápidamente, y con ella la ansiedad. Andrew se sumergió en una investigación paralela, cruzando datos, buscando patrones y tratando de entender si ese dibujo era simplemente una coincidencia o una señal. Navegar por la Deep Web ya no era solo una aventura digital, sino un peligroso juego con la realidad. Decidido a no quedarse callado, comenzó a recolectar pruebas digitales. Capturas de pantalla, rastros de IP ocultos, mensajes encriptados y registros que vinculaban a Tomás con los crímenes mostrados en Murder on Demand. Cada archivo era un grito silencioso que Andrew sabía podía salvar vidas. Finalmente, con todo el material en mano, se contactó con las autoridades, entregándoles lo que había recopilado. La policía organizó una redada basada en las pruebas digitales que apuntaban a una casa alejada, un lugar donde varias víctimas estaban cautivas, víctimas que podrían haber sido condenadas a la oscuridad definitiva. La operación fue un éxito. Las escenas que encontraron confirmaron lo peor. Tomás no solo había sido un amigo y artista extraño, sino un asesino en serie que había utilizado la Deep Web para exhibir sus horribles actos, camuflados tras un arte perverso. Para Andrew la experiencia fue un tormento, un despertar brutal que le enseñó que incluso en las sombras más densas, la valentía y la acción pueden traer luz. Esta historia es un testimonio oscuro y real sobre los horrores que la Deep Web puede esconder, y sobre cómo la determinación de una persona común puede hacer la diferencia en un mundo donde lo macabro a menudo se oculta tras rostros familiares. El impacto que aquella experiencia tuvo en Andrew fue profundo y duradero. Durante días, su mente no encontraba descanso. La imagen de Tomás, el amigo con quien había compartido risas, consejos y hasta confidencias, se había convertido en un reflejo distorsionado y aterrador de la oscuridad más profunda. La Deep Web le había abierto una puerta invisible,
un agujero negro donde la maldad se disfrazaba de anonimato y la crueldad era exhibida sin filtros. Después de la redada, Andrew fue interrogado varias veces por la policía y tuvo que explicar en detalle cómo había descubierto la página Murder on Demand y cómo había logrado rastrear a Tomás. Aunque su colaboración fue crucial para la detención del asesino, también lo colocó en el ojo del huracán. La policía le recomendó mantener su identidad oculta, pues el mundo que había destapado en la Deep Web estaba lleno de personajes peligrosos que no dudaban en castigar a quienes los traicionaban. Esa amenaza latente le hizo vivir con miedo constante. Cambió sus hábitos, desconectó temporalmente sus redes sociales y empezó a tener recelos incluso con su círculo más cercano. La Deep Web no era un simple sitio de Internet. Era un ecosistema oscuro donde la ley era dictada por el terror y la impunidad. Andrew comprendió que, a pesar de los esfuerzos oficiales, esa red de horror seguía activa, con usuarios que podían moverse sin ser detectados, perpetuando crímenes y violencia. Consciente de esta realidad, Andrew tomó la decisión de adentrarse aún más en la Deep Web, no por curiosidad, sino para ayudar a otros. Usando sus conocimientos técnicos adquiridos en sus cursos en línea, comenzó a aprender sobre seguridad digital, anonimato y formas de rastrear actividades ilícitas sin exponerse. Su vida dio un giro radical. De ser un joven aburrido y común, se transformó en un vigilante anónimo que buscaba señales, pistas y movimientos dentro de ese mundo invisible. Cada noche, tras cumplir con sus obligaciones en el supermercado y las clases virtuales, se conectaba a la Deep Web con un propósito diferente. Exploraba foros oscuros, analizaba patrones en sitios clandestinos y trataba de establecer una red de información que pudiera ser útil para las autoridades. Sabía que no estaba solo. Había otros que, como él, querían desmantelar esas redes de horror, aunque pocos se atrevían a hablar de ello públicamente. Sin embargo, esa tarea no era sencilla ni segura. La Deep Web está diseñada para proteger el anonimato, y quienes la habitan suelen ser expertos en esconder sus rastros. En una ocasión, Andrew descubrió un nuevo sitio que funcionaba como mercado negro para objetos robados y datos personales, pero que también tenía vínculos evidentes con actividades aún más siniestras. Intentó recopilar pruebas discretamente, pero una noche recibió un mensaje cifrado y amenazante. Alguien había detectado su presencia no deseada. El temor volvió a apoderarse de él, recordándole que la valentía tiene un precio alto en ese mundo. Aún así, no se detuvo. Su conciencia y la necesidad de justicia lo empujaban a seguir adelante. Su vida se había convertido en un delicado equilibrio entre la normalidad que intentaba mantener y el abismo oscuro al que se asomaba cada vez que ingresaba a la Deep Web. En paralelo, Andrew empezó a documentar sus hallazgos, creando un archivo digital protegido y cifrado, esperando que algún día su trabajo pudiera ayudar a descifrar y cerrar esas redes. Su relación con la realidad tangible se volvió fragmentada, a veces cuestionando hasta dónde podía llegar el mal escondido en la red y hasta dónde podía él resistir sin perderse. Lo que comenzó como un aburrimiento pasajero se transformó en una lucha silenciosa contra un monstruo que no se ve, pero que acecha con cada clic. La Deep Web no era solo un espacio de horror, sino también un campo de batalla donde la inteligencia, la prudencia y la valentía eran las únicas armas para combatir el mal. Andrew, en su papel inesperado, entendió que en ese mundo sin luz, la única esperanza estaba en quienes se atrevían a mirar de frente la oscuridad, sin importar el costo. Después de meses inmerso en ese juego peligroso, la tensión alcanzó un punto insostenible. Andrew logró recopilar suficiente evidencia para alertar a una unidad especializada en delitos cibernéticos. Gracias a su trabajo minucioso, se planificó una serie de operativos coordinados que lograron desmantelar varias redes vinculadas a Murder on Demand y otras páginas igualmente atroces en la Deep Web. La policía logró rescatar a víctimas que estaban atrapadas en casas clandestinas, privadas de su libertad y sometidas a horrores inimaginables. Para Andrew, el desenlace fue agridulce. Aunque logró hacer justicia y salvar vidas, el precio fue alto. El joven nunca pudo regresar a la inocencia perdida. La oscuridad que había visto lo marcó para siempre. Sabía que en la Deep Web aún quedaban rincones sin explorar y que el mal persistiría. Pero su experiencia se convirtió en un faro para quienes, como él, decidían enfrentar lo desconocido con coraje. Finalmente,
Andrew decidió compartir su historia de forma anónima en foros y plataformas seguras, buscando crear conciencia sobre los peligros ocultos en la Deep Web y la importancia de denunciar el mal, sin importar cuán aterrador sea. Su valentía mostró que incluso en el abismo más oscuro, la determinación de una sola persona puede encender una chispa de luz que cambie vidas. Si te ha interesado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes que exploran los rincones más oscuros de la Deep Web y la realidad oculta detrás de ella, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir. Tu apoyo es fundamental para seguir exponiendo estas verdades y crear un espacio donde la valentía y la justicia prevalezcan. Alan siempre había sido un joven como cualquier otro. Vivía en un barrio tranquilo, con padres amorosos y una vida que, aunque modesta, parecía segura y predecible. Pero detrás de esa fachada de normalidad, Alan sentía una curiosidad insaciable por lo desconocido, por lo oculto. En una noche aburrida, mientras navegaba por foros comunes, escuchó por primera vez sobre la Deep Web, ese lugar misterioso y prohibido que prometía secretos y oportunidades que ningún otro rincón de Internet podía ofrecer. Impulsado por su inquietud, Alan comenzó a explorar ese lado oscuro. Al principio, todo parecía intrigante pero inofensivo. Páginas con información codificada, mercados negros que vendían objetos extraños y algunos foros donde se discutían temas tabú. Sin embargo, a medida que se sumergía más, la naturaleza real de ese mundo empezó a mostrarse. Las ventas ilegales de drogas, armas, servicios ilícitos y datos robados eran moneda corriente, pero también había algo más perturbador, una violencia latente, un aire de amenaza permanente que hacía que los visitantes estuvieran siempre al borde del miedo. Fue en ese entorno donde Alan decidió abrir su propia tienda. No era una tienda común, sino una plataforma en línea donde se ofrecían productos extraños, difíciles de encontrar, y a veces, cuestionables en cuanto a su legalidad. Al principio, solo pequeños objetos, curiosidades y artilugios tecnológicos. Pero pronto los pedidos comenzaron a aumentar, y con ellos la tentación de ampliar el catálogo hacia productos que pudieran generar más ganancias aunque implicaran riesgos mayores. El cambio en Alan no pasó desapercibido para quienes lo conocían. Se volvió más reservado, nervioso y obsesionado con mantener su negocio funcionando. Su relación con sus padres se fue enfriando poco a poco, mientras él se hundía en un mundo del que cada vez le era más difícil escapar. Pero lo peor estaba por llegar. Una noche, al revisar los mensajes en su cuenta, Alan encontró un aviso que heló su sangre. Un grupo desconocido le advertía que debía cerrar su tienda y desaparecer, o de lo contrario, sufriría consecuencias graves. Las amenazas no solo iban dirigidas a él, sino también a su familia. A partir de ese momento, la tensión se volvió insoportable. Su casa estaba bajo vigilancia, extraños aparecían en los alrededores, y la paranoia lo devoraba lentamente. Cuando finalmente la pesadilla se concretó, Alan estaba en su habitación. Los gritos desgarradores de sus padres atravesaron las paredes. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la casa con violencia salvaje, dejando un rastro de destrucción y muerte. Antes de irse, le dejaron un mensaje claro. Debía guardar silencio o la siguiente vez, no solo él, sino cualquiera cercano a él, pagaría el precio más alto. La tragedia marcó un antes y un después en Alan. La policía llegó y lo encontró destrozado, incapaz de comprender la magnitud de lo que había sucedido. Poco después, fue arrestado bajo sospecha de estar relacionado con actividades ilegales y enviado a un reformatorio juvenil. Allí, rodeado de violencia, injusticia y odio, Alan empezó a forjar una nueva identidad. La inocencia se desvaneció para dar paso a la rabia, la venganza y una locura que amenazaba con consumirlo por completo. En el reformatorio, el ambiente era opresivo, casi insoportable. Alan se encontró rodeado de jóvenes que parecían tener la furia y el dolor tatuados en la piel, igual que él. La violencia era el idioma común y la ley del más fuerte regía cada día. Al principio, trató de mantenerse al margen, aferrado a un resto de esperanza de redención. Pero cada golpe, cada insulto, cada mirada desafiante erosionaba esa frágil resistencia. En las noches solitarias, cuando la oscuridad del lugar parecía tragárselo todo, Alan se refugiaba en su teléfono móvil, una de las pocas pertenencias que le habían permitido conservar
y se conectaba a la Deep Web. No era un escape, sino una obsesión que se había vuelto casi necesaria. Allí, en esa red oculta, encontraba información, contactos y herramientas que nadie en el reformatorio podía imaginar. La Deep Web se había convertido en su nuevo territorio, un universo paralelo donde podía ejercer cierto control, un lugar donde el miedo se transformaba en poder. A través de foros encriptados y mercados clandestinos, Alan empezó a tejer una red de influencias. Aprendió a usar el anonimato, a mover dinero digitalmente, a comprar y vender sin dejar rastros. Lo que al principio fue curiosidad, luego fue supervivencia y finalmente un mecanismo para alimentar su sed de venganza. Cada día que pasaba, su alma se corrompía más, arrastrada por la oscuridad de ese mundo que, aunque invisible para muchos, marcaba cada vez más su existencia. Pero la Deep Web también le trajo nuevas amenazas. No estaba solo en ese submundo. Otros usuarios con intenciones aún más siniestras vigilaban sus movimientos. Mensajes codificados y advertencias en la noche le recordaban que estaba jugando con fuego, que cada paso en falso podría ser el último. Su vida se convirtió en un delicado equilibrio entre el poder que crecía y el peligro que acechaba, siempre latente. Mientras tanto, fuera del reformatorio, la policía continuaba investigando el brutal asesinato de sus padres, pero las pistas eran escasas y las conexiones con la Deep Web se mantenían ocultas a la vista de todos. Alan, por su parte, era visto solo como un joven problemático, un delincuente más en el sistema, sin que nadie sospechara la verdadera tormenta que se gestaba en su interior. Con el tiempo, la violencia y la soledad en el reformatorio transformaron a Alan en alguien irreconocible para quienes alguna vez lo conocieron. La rabia se convirtió en su combustible y la venganza en su único propósito. Pero la Deep Web seguía siendo su vínculo con ese mundo oscuro que lo había destruido y que también podía darle la oportunidad de tomar control absoluto. Un día, utilizando los contactos y recursos que había ido acumulando, Alan logró salir del reformatorio antes de lo previsto. Ya no era el joven inocente que había entrado, sino un hombre endurecido, marcado por la pérdida y el deseo de justicia propia, aunque esa justicia estuviera teñida de sombras. Su tienda clandestina en la Deep Web resurgió, pero ahora vendía más que objetos extraños. Se convirtió en una fachada para operaciones más peligrosas, un imán para quienes buscaban escapar o imponer su ley en el submundo digital. Sin embargo, la sangre derramada de sus padres no quedaría sin respuesta. Alan emprendió una búsqueda implacable para localizar a aquellos que destruyeron su familia, utilizando la Deep Web como su campo de batalla. Entre conspiraciones, traiciones y amenazas, se movió con precisión letal, enfrentándose a enemigos que parecían tan invisibles y letales como él. Pero la línea entre la justicia y la locura se desdibujaba cada vez más. La venganza consumió su humanidad, dejando solo un reflejo oscuro de lo que fue alguna vez. En un giro irónico, Alan terminó atrapado en el mismo ciclo de horror que había intentado combatir, convertido en un espectro temido en la Deep Web, una leyenda oscura que advertía a otros curiosos sobre el precio de adentrarse en ese abismo digital. Finalmente, en una noche sin luna, Alan desapareció sin dejar rastro, dejando atrás una tienda virtual que seguía activa pero sin dueño, un enigma para quienes navegaban en la red oculta. Su historia se convirtió en un aviso sombrío. La Deep Web no es solo un lugar, sino un espejo que refleja y amplifica los rincones más oscuros del alma humana. Y quien se atreva a mirar demasiado profundo puede perderse para siempre en esa oscuridad. Brianna nunca imaginó que una simple notificación en su buzón electrónico podría desencadenar una pesadilla que la perseguiría sin tregua. Al abrir un correo con asunto anónimo, encontró una carta digital que desnudaba aspectos íntimos de su vida, fechas exactas de eventos familiares, horarios y detalles que solo alguien con acceso profundo a su entorno podía conocer. El remitente no era otro que un hacker con control sobre vastos rincones de la Deep Web, esa zona oculta de Internet donde el anonimato permite todo tipo de negocios turbios y operaciones clandestinas. Desde ese instante, Brianna sintió como el miedo se infiltraba en cada rincón de su rutina. La carta contenía demandas claras y crueles: entregar una suma exorbitante a una cuenta digital o enfrentar consecuencias que no solo afectarían su integridad, sino la seguridad de sus seres más queridos.
Sabía que enfrentarse a un enemigo tan invisible como la Deep Web implicaba riesgos inimaginables. Ese mundo virtual estaba lleno de sombras, conexiones ilegales y grupos que operaban con impunidad. A medida que los días pasaban, Brianna se volvió víctima de una vigilancia constante. Sombras en la calle parecían acecharla, llamadas sin voz perturbaban sus noches y mensajes cifrados aparecían en sus dispositivos. El hacker usaba la Deep Web no solo para amenazarla desde la distancia, sino para demostrar su poder, recordándole que podía estar en cualquier lugar, siempre un paso adelante. La paranoia se volvió su compañera inseparable, mientras buscaba desesperadamente ayuda en la policía, que a su vez se veía limitada ante un enemigo que operaba en un mundo digital casi impenetrable. Una noche, cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un intruso enmascarado irrumpió en su hogar, confirmando que la amenaza virtual había cruzado al mundo real. La llegada oportuna de la policía no solo salvó a Brianna, sino que abrió la puerta a una investigación que destapó una compleja red de crimen cibernético, abuso y manipulación escondida en los abismos de la Deep Web. Esta historia no solo explora el terror que puede generar la tecnología cuando es usada para fines oscuros, sino también el poder destructivo del miedo cuando se convierte en arma. Desde el momento en que Brianna recibió la primera carta digital, su vida empezó a desmoronarse lentamente. La Deep Web, ese universo oculto y oscuro donde convergen desde mercados ilegales hasta redes clandestinas de hackers, se había convertido en su peor pesadilla. No solo porque el atacante estaba inmerso en ese espacio intangible, sino porque parecía tener un control absoluto sobre cada uno de sus movimientos. Cada mensaje recibido contenía detalles que ningún extraño debería conocer. Fotos tomadas desde el interior de su casa, conversaciones privadas interceptadas en tiempo real, datos personales de sus familiares. La amenaza no era solo económica, era una declaración de poder absoluto, una muestra de que su privacidad había sido violada en todos los niveles. Era como si el hacker hubiese tendido una red invisible a su alrededor, y cualquier paso en falso podría significar la caída definitiva. Brianna intentó apagar todos sus dispositivos, cambiar de número telefónico, mudarse temporalmente a la casa de una amiga, pero nada parecía detener al acosador digital. El hacker utilizaba la Deep Web para borrar sus rastros, multiplicar sus identidades y mantenerse siempre un paso delante de cualquier intento por capturarlo. La policía, aunque comprometida, no contaba con las herramientas ni el acceso suficiente para navegar en ese submundo virtual, tan hermético y peligroso. En sus noches sin dormir, Brianna navegaba desesperada entre artículos y foros que hablaban de casos similares, víctimas de chantajes que jamás veían el final de su tormento. La Deep Web no era solo una amenaza abstracta, sino una verdadera prisión invisible para quienes caían en sus garras. El miedo crecía como un monstruo insaciable, consumiendo cada instante de tranquilidad, transformando la realidad en una pesadilla constante. Pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando, tras días de creciente paranoia y señales de vigilancia constante, un extraño enmascarado logró entrar en su casa. Esa irrupción materializó el terror intangible de la Deep Web en el mundo real, confirmando que las fronteras entre lo virtual y lo físico se habían diluido peligrosamente. Brianna sintió el peligro a flor de piel, el pulso acelerado y la certeza de que su vida, y la de quienes amaba, pendía de un hilo muy frágil. La policía apareció justo a tiempo, frustrando el ataque y asegurando pruebas que comenzaron a desentrañar una red mucho más grande de lo que Brianna imaginaba. Detrás de ese único acosador, había un entramado de hackers especializados, traficantes de información robada, y grupos que explotaban el miedo para controlar y extorsionar desde las sombras digitales. La investigación reveló cómo la Deep Web se había convertido en un ecosistema donde el crimen cibernético florecía con impunidad, protegido por el anonimato y la tecnología avanzada. Mientras Brianna luchaba por recuperar la normalidad, también comenzó a entender la complejidad de la batalla entre la justicia y el poder oculto de la Deep Web. Su historia se convirtió en un reflejo del peligro creciente que enfrentan miles de personas en un mundo cada vez más interconectado, donde la tecnología puede ser tanto un aliado como un enemigo mortal. Brianna se encontró atrapada en un ciclo de ansiedad y desconfianza que poco a poco minaba su espíritu. El hacker, siempre un paso adelante,
Había convertido su vida en una prisión digital donde cada movimiento estaba vigilado y cada intento de huida resultaba inútil. La Deep Web, ese espacio nebuloso y anónimo, no solo servía de escondite para su perseguidor, sino que también era la plataforma desde la cual orquestaba su acecho, usando redes cifradas y tecnologías de anonimato que hacían casi imposible rastrearlo. La joven comenzó a documentar cada amenaza, cada mensaje y cada pista que pudiera ayudar a las autoridades. Su único refugio eran las conversaciones con un detective especializado en crímenes cibernéticos, quien se convirtió en su vínculo con la realidad y la esperanza. Este oficial conocía bien los peligros y las trampas que escondía la Deep Web, un lugar donde los límites legales se desdibujaban y donde incluso la policía necesitaba aliados en el mundo digital para poder intervenir. Mientras la policía iniciaba una investigación, Brianna fue introducida a expertos en seguridad informática y hackers éticos, quienes intentaron penetrar el manto de invisibilidad que cubría al agresor. Este equipo interdisciplinario trabajaba contrarreloj, combinando técnicas avanzadas de análisis digital, seguimiento de transacciones criptográficas y monitorización de foros clandestinos en la Deep Web, buscando cualquier rastro que permitiera identificar y localizar al responsable. Pero no solo era la tecnología lo que la consumía. Brianna empezó a sentir el impacto psicológico del acoso. El miedo se transformó en una sombra constante que la seguía a todas partes, afectando su sueño, sus relaciones y su salud. La paranoia creció hasta el punto de cuestionar incluso la sinceridad de quienes la rodeaban. El hacker explotaba ese estado de vulnerabilidad, enviándole mensajes que hacían referencia a conversaciones privadas con amigos y familiares, recordándole que nadie estaba realmente a salvo. En uno de los momentos más críticos, Brianna descubrió que su propia identidad había sido comprometida en la Deep Web. Su información personal estaba siendo subastada en mercados ilegales, y fotografías íntimas, extraídas sin su consentimiento, circulaban entre grupos oscuros. Era una humillación y una amenaza que trascendía lo económico y lo físico, invadiendo la esfera más íntima de su existencia. Sin embargo, en medio de ese abismo de terror y desesperanza, la joven comenzó a mostrar una resistencia inesperada. Con el apoyo de los investigadores y la fortaleza interna que despertaba en ella, empezó a armar un plan para enfrentar al hacker, para recuperar el control que le habían arrebatado. Comprendió que, para combatir la amenaza, debía entender la compleja red de la Deep Web, sus reglas y sus secretos. Las pesquisas policiales lograron un avance cuando lograron interceptar una comunicación encriptada entre el hacker y un posible cómplice. Esa pieza de información fue clave para seguir el rastro hasta un grupo que operaba desde distintos países, coordinando ataques cibernéticos, chantajes y extorsiones desde el anonimato que la Deep Web les garantizaba. La operación policial se convirtió en una batalla no solo contra un individuo, sino contra una estructura criminal que explotaba las vulnerabilidades tecnológicas y humanas. La tensión aumentaba, porque el hacker intensificó sus amenazas, advirtiendo que cualquier movimiento en su contra tendría consecuencias devastadoras. Brianna se encontraba en la encrucijada más peligrosa: resistir y luchar por su libertad o ceder ante el terror que la mantenía cautiva. Cada noche, el límite entre la realidad y la pesadilla se hacía más difuso, mientras la policía y los expertos seguían trabajando para desentrañar ese mundo invisible que parecía imposible de dominar. A través de todo ese proceso, Brianna comenzó a reconstruir su vida, apoyada por un círculo cada vez más sólido de personas que creían en la justicia y en la tecnología usada para proteger, no para amenazar. Aprendió sobre las formas de proteger su identidad digital, sobre la importancia de la privacidad en un mundo hiperconectado, y sobre el poder que tiene la unión entre la valentía individual y la colaboración colectiva. Esta historia, que surge desde las sombras de la Deep Web, no solo muestra el terror de una amenaza invisible, sino también la luz de la resistencia humana frente al abuso tecnológico, el miedo y la manipulación. La noche en que todo cambió para Brianna comenzó con una alerta urgente en la central policial. Gracias a meses de trabajo incansable, la red de hackers que la había mantenido cautiva a través de la Deep Web había sido rastreada hasta un complejo escondido en las afueras de la ciudad. Era una operación coordinada entre diferentes agencias internacionales, conscientes de que enfrentar ese tipo de criminalidad exigía una acción conjunta y precisa.
Mientras las fuerzas de seguridad se preparaban para irrumpir, Brianna se mantenía en un lugar seguro, rodeada de quienes la apoyaban, aunque su mente estaba llena de dudas y temores. Sabía que la batalla final era inminente, que el enfrentamiento podría liberar no solo a ella, sino también a muchas otras víctimas atrapadas en las sombras digitales. La Deep Web, ese espacio tan oscuro y opaco, había revelado su rostro más peligroso, pero también la fuerza de quienes no se rinden. La operación fue rápida y eficaz. Al ingresar al complejo, las autoridades encontraron una verdadera base de operaciones digitales, servidores ocultos, equipos de alta tecnología y una red de comunicación cifrada que mantenía en jaque a muchas personas inocentes. Entre los capturados estaban no solo el hacker que había amenazado a Brianna, sino también varios cómplices responsables de otros delitos cibernéticos. En medio de esa acción, Brianna sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. La sensación de inseguridad comenzó a disiparse, y con ella, el miedo paralizante que la había acompañado durante tanto tiempo. La justicia empezaba a tomar forma, no solo en la captura de los culpables, sino en el mensaje poderoso que se enviaba: que el anonimato de la Deep Web no es un refugio para la impunidad, y que la valentía combinada con la tecnología puede romper incluso las cadenas más invisibles. Después de la operación, Brianna inició un proceso de recuperación personal y emocional. Con apoyo profesional y el cariño de quienes la rodeaban, empezó a reconstruir su vida, aprendiendo a confiar nuevamente y a utilizar la tecnología como herramienta de empoderamiento y no de miedo. Su experiencia se transformó en un testimonio de advertencia y esperanza, un faro para quienes enfrentan amenazas similares y una denuncia clara contra los abusos que se esconden en los rincones oscuros de Internet. Esta historia de terror y resistencia, marcada por la influencia devastadora de la Deep Web, concluye con una lección crucial. El miedo puede ser una cadena, pero la verdad, la justicia y la valentía son las llaves que liberan. Marcos, un joven que buscaba sentirse acompañado, comenzó a relacionarse a través de redes sociales con una persona mayor que mostraba mucho interés en él. Con el tiempo, esta persona le pidió intercambiar imágenes personales, y aunque al principio Marcos dudó, finalmente accedió, sin saber que esto abriría la puerta a una situación muy complicada. Esa persona empezó a ejercer presión sobre Marcos, exigiéndole que estuviera siempre disponible para comunicarse y mantener conversaciones inapropiadas para su edad, amenazando con compartir las imágenes si no cumplía con sus demandas. Este acoso no solo ocurrió en la red social común, sino que el adulto se ocultaba en la Deep Web, ese espacio de Internet donde se facilita el anonimato y donde muchas actividades ilegales pueden suceder sin ser detectadas fácilmente. La situación se volvió más tensa cuando el acosador comenzó a acercarse al hogar de Marcos, generando miedo no solo en él, sino también en su familia, que se sentía vulnerable y preocupada por la seguridad de todos. Marcos vivía en constante angustia, sin saber cómo escapar de esa presión que parecía no tener fin. Con la ayuda de personas de confianza, Marcos empezó a recopilar pruebas como mensajes y capturas de pantalla que mostraban las acciones del acosador. Con ese material, decidieron acudir a las autoridades, quienes comprendieron la gravedad del caso y la dificultad de tratar con alguien que operaba desde la Deep Web. Los investigadores, especializados en delitos cibernéticos, iniciaron un trabajo intenso para seguir las pistas digitales y poder identificar y detener a la persona responsable. Poco a poco, con esfuerzo y tecnología, lograron acercarse a quien mantenía a Marcos en esa situación de miedo y control. La investigación emprendida por las autoridades especializadas en ciberdelitos fue un proceso minucioso y complejo, marcado por los desafíos que implica rastrear a un individuo que se oculta en la profundidad de la Deep Web, un espacio diseñado precisamente para mantener el anonimato y dificultar la identificación. Los expertos en tecnología trabajaron sin descanso, analizando cada detalle de las comunicaciones digitales, cada dirección IP camuflada y cada método utilizado para enmascarar la ubicación del acosador. Este no era un caso común, sino un entramado digital sofisticado que requería un enfoque estratégico y paciente. Mientras tanto, Marcos y su familia continuaban lidiando con el impacto emocional y psicológico de la situación. La constante amenaza y la sensación de vigilancia los mantenían en alerta permanente, alterando su rutina diaria
y sembrando una sombra de temor que afectaba a todos en el hogar. Sin embargo, también encontraron fuerza en el apoyo mutuo y en la esperanza de que la justicia finalmente pondría fin a esa pesadilla. Marcos se apoyaba en la idea de que no estaba solo y que con cada paso que daban hacia la denuncia, se acercaban a recuperar su libertad y tranquilidad. Los investigadores lograron identificar varios puntos clave que les permitieron acercarse al acosador. Entre las evidencias digitales, encontraron rastros en la Deep Web que vinculaban múltiples perfiles y actividades sospechosas que coincidían con el modus operandi del agresor. La tarea era delicada. Cualquier error podría alertar al individuo, que seguramente tendría recursos para evadir una captura. Por eso el equipo combinó tecnología avanzada con trabajo de campo, coordinando con fuerzas policiales para preparar un operativo que fuera certero y efectivo. El momento decisivo llegó tras semanas de vigilancia y recopilación de pruebas. La policía logró ubicar físicamente al sospechoso, un adulto que llevaba una doble vida, oculto tras las sombras digitales de la Deep Web y con una apariencia común en el mundo real. Su detención fue realizada con cautela, evitando poner en riesgo a terceros y asegurando que no hubiera posibilidad de fuga. Al ser arrestado, se le incautaron dispositivos electrónicos que contenían pruebas contundentes de su actividad ilícita y la manipulación a la que sometía a Marcos. Este arresto no solo significó el fin del tormento para el joven y su familia, sino que también abrió la puerta a un proceso judicial que buscaba sancionar al responsable conforme a la ley. Para Marcos, fue el primer paso hacia la recuperación, hacia dejar atrás el miedo y reconstruir su vida con el respaldo de quienes creyeron en su denuncia y lucharon para que se hiciera justicia. La experiencia dejó una marca profunda, pero también una lección sobre la importancia de la denuncia, la prevención y el apoyo a quienes enfrentan situaciones similares. La captura del acosador marcó un antes y un después en la vida de Marcos y su familia. La sensación de amenaza que los había paralizado durante meses comenzó a disiparse lentamente, dando paso a un proceso de sanación que no fue inmediato, pero sí lleno de esperanza. Marcos, con el apoyo constante de sus seres queridos y profesionales especializados, empezó a reconstruir su confianza y su autoestima, entendiendo que no era responsable de lo que había sucedido y que tenía derecho a vivir sin miedo. El caso también sirvió como una advertencia para otros jóvenes y familias sobre los peligros ocultos en las profundidades de la Deep Web, un espacio donde la vigilancia y el anonimato pueden ser utilizados para fines oscuros. La historia de Marcos se convirtió en un llamado a la conciencia sobre la importancia de la educación digital, la prevención y la denuncia temprana, elementos claves para proteger a quienes están más vulnerables en el mundo virtual. Finalmente, la justicia hizo su trabajo. El acosador fue sancionado conforme a las leyes vigentes, y su caída representó un golpe significativo a las redes que utilizan la Deep Web para ocultar actividades dañinas. Para Marcos, el camino hacia adelante estaba lleno de retos, pero también de oportunidades para transformar su experiencia en fortaleza y para ayudar a otros que enfrentan situaciones similares. Esta historia no solo revela el peligro que acecha detrás de una pantalla y en los rincones más oscuros de Internet, sino también la importancia vital de la valentía, la denuncia y el apoyo colectivo para romper cadenas de miedo y abuso. Porque detrás de cada víctima hay una voz que merece ser escuchada, protegida y empoderada. Alex, junto a sus amigos, había comenzado la noche con risas y botellas compartidas, entre bromas y risas algo descontroladas. El aburrimiento que sentían en ese pequeño apartamento, lejos de cualquier fiesta o evento interesante, los llevó a inventar un reto peligroso, uno que ninguno había osado antes: sumergirse en la hueva oscura. Ese rumor oscuro que circulaba en la Deep Web, un lugar que muchos nombraban con miedo y que parecía más una leyenda urbana que una realidad tangible. Pero para ellos, especialmente para Alex, aquello no era más que un desafío para romper la monotonía, una aventura virtual que les permitiría presumir después con sus conocidos. La hueva oscura era famosa en foros clandestinos y chats ocultos, un rincón virtual donde la moral y el límite humano se evaporaban en una mezcla de imágenes prohibidas y actos abominables. Cuando Alex accedió por primera vez a ese espacio a través de conexiones encriptadas, sintió como una mezcla de adrenalina y pavor recorría su cuerpo. Las primeras escenas eran difíciles de asimilar,
Mujeres atadas, sus ojos abiertos en un grito mudo, cuerpos marcados por heridas sangrantes y la presencia constante de figuras sombrías que parecían alimentar a una audiencia oculta que buscaba la más cruel satisfacción. Sus amigos observaban desde la pantalla, algunos con la mirada fija, otros apartando la vista entre el morbo y el horror, mientras Alex se sumergía más y más en ese abismo digital. La Deep Web mostraba sin filtros la crueldad humana, y lo que comenzó como un juego trivial se transformaba en una experiencia que lo marcaría para siempre. En su mente resonaba la pregunta de cómo un lugar tan oscuro podía existir y ser accesible a cualquiera con la curiosidad suficiente para cruzar ese umbral prohibido. ¿Por qué alguien haría algo así?, murmuró Alex casi para sí mismo, incapaz de apartar la vista de las imágenes que destrozaban su tranquilidad. El grupo permaneció en silencio. La atmósfera cambió. La diversión dio paso a una inquietud profunda, a la sensación de que habían cruzado una línea invisible que no debería haberse tocado. Y aunque nadie hablaba de detenerse, todos sabían que la hueva oscura no era un lugar para jugar. La noche avanzaba y con ella la intensidad de lo que Alex veía. El reto se volvió una especie de prueba de resistencia psicológica, donde la curiosidad inicial se transformaba en un peso insoportable, una sombra que amenazaba con hundirlo en un abismo del que no podía regresar. La fascinación por lo prohibido, esa que había llevado a buscar aquel contenido, ahora se enfrentaba con el horror más puro y la certeza de que, después de esa noche, nada volvería a ser igual. La pantalla iluminaba tenuemente la habitación, reflejando en los ojos de Alex un brillo opaco, mezcla de miedo y asombro. Cada video que aparecía en la hueva oscura se sentía como una bofetada directa al alma. No eran solo imágenes, sino gritos silenciosos atrapados en frames, pedazos de horror congelados que retumbaban en su mente mucho después de ser vistos. La Deep Web, esa capa oscura de Internet a la que nadie debería entrar sin saber lo que busca, se desplegaba ante él como un portal a la crueldad humana sin límites. Los demás jóvenes, aunque inicialmente incrédulos y despreocupados, comenzaron a mostrar signos de incomodidad. Algunos se levantaron para dar vueltas por el apartamento, intentando evadir la sensación opresiva que la hueva oscura había instalado en el aire. Sin embargo, nadie se atrevía a decir que detuvieran a Alex. Era su reto, y de alguna forma, estaban atrapados en ese juego macabro, como espectadores de un circo siniestro. Entre los videos más impactantes, uno mostró a una mujer atada con cuerda gruesa, con los ojos vendados y la piel marcada por cicatrices recientes. La escena no era solo brutal, sino que tenía algo de teatral, como si los torturadores buscaran no solo el daño físico, sino también la humillación más profunda. Alex sintió un nudo en el estómago, un retorcijón que le hizo cuestionar su propia humanidad y el precio de esa curiosidad ciega. Un mensaje apareció en el chat anónimo que acompañaba la página de la Deep Web. Bienvenido a la hueva oscura, donde tus peores pesadillas son el entretenimiento. Era como si el sitio mismo tuviera conciencia, desafiando a cualquiera que se atreviera a mirar más allá de la superficie. Alex sintió el peso de esa invitación oscura, y un escalofrío recorrió su espalda. No puedo creer que esto exista en la Deep Web, dijo uno de los amigos intentando romper el silencio, pero con la voz baja, casi temerosa. Alex no respondió. Sabía que ya había cruzado un punto sin retorno. La fascinación que lo había impulsado a entrar en ese lugar ahora se mezclaba con un miedo visceral. Una sensación de que algo dentro de él había cambiado para siempre. Mientras el reloj avanzaba, la línea entre la realidad y ese mundo oscuro se desdibujaba más y más. La Deep Web no era solo un lugar digital, era un abismo que podía devorar la mente y la esencia de quien se atreviera a sumergirse sin precaución. Y Alex, sin quererlo, ya formaba parte de ese abismo. La carga que Alex llevaba en su mente tras aquella noche en la hueva oscura no se disipó con el paso del tiempo. Más bien, creció como una sombra silenciosa que lo perseguía en cada instante de su vida cotidiana. Las imágenes y sonidos atroces de la Deep Web se habían incrustado en su memoria, fragmentos imposibles de borrar que volvían a su mente sin aviso, transformando su realidad en una prisión de pesadillas. Poco a poco, Alex empezó a aislarse de sus amigos, de su familia, de todo lo que alguna vez le había dado paz. La fascinación que había sentido se tornó en obsesión,
y la curiosidad se convirtió en una especie de tormento del que no podía escapar. Su mundo se redujo a ese oscuro rincón de la Deep Web que tanto miedo le provocaba, pero del que no podía apartar la vista. Una noche, frente a la pantalla, Alex tomó la decisión de denunciar lo que había visto. Reunió todas las pruebas, guardó los videos y capturas, y se conectó con las autoridades especializadas en delitos informáticos. Sabía que su testimonio podría salvar a futuras víctimas, aunque también era consciente del riesgo que corría al enfrentarse a esa red clandestina. La policía realizó una investigación que llevó a la desarticulación de un grupo criminal dedicado a mantener y difundir esos contenidos atroces en la Deep Web, logrando rescatar a varias personas que estaban cautivas y sometidas a torturas inimaginables. Alex, aunque marcado para siempre, encontró en esa acción un sentido a su sufrimiento, una forma de darle un propósito a la oscuridad que había conocido. Sin embargo, la historia de Alex es un recordatorio inquietante de cómo la curiosidad humana puede abrir puertas a lugares donde la maldad y el dolor se esconden, y cómo a veces, un juego inocente puede convertirse en un desafío para el alma. La Deep Web, con sus rincones siniestros como la Hueva Oscura, no es un territorio para exploradores sin preparación, y sus secretos pueden transformar vidas para siempre. Si te gustó este guión, y quieres seguir explorando historias que te adentren en los misterios y peligros de la Deep Web, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.